Capítulo 14. Las categorías. En el capítulo anterior hemos visto que las ideas, según su extensión, pueden ser trascendentales, universales, etc. Estudiamos también que los conceptos trascendentales se aplican sin excepción a todos los entes, mientras que los universales, en cambio, solo se aplican a alguna clase o categoría en especial. Así, unidad es un trascendental, porque se aplica a todo ente, y lo mismo se diga de ser. En cambio, tinta es un concepto universal, porque solo se aplica a los entes que pertenecen a esa clase o categoría. Estamos, pues, iniciados ya en este nuevo término de nuestra lógica científica. 1. ¿Qué son las categorías? Las categorías pueden considerarse desde dos puntos de vista. En primer lugar, categoría es un concepto supremo, un concepto de máxima expresión que sirve, por tanto, para agrupar un número muy grande de entes. Todos los entes son susceptibles de ser catalogados en un grupo reducido de categorías. Ya veremos que todo ente o es sustancia o es accidente. En segundo lugar, desde el punto de vista de la metafísica, las categorías son los principales modos de ser de los entes, de tal manera que todos ellos puedan quedar agrupados en unas cuantas clases de acuerdo con su modo de ser. Nótese la congruencia de los dos puntos de vista. La categoría considerada desde la metafísica ve más bien a los grupos de entes, clasificados de acuerdo con su modo de ser. La categoría, considerada desde el punto de vista de la lógica, ve más bien un grupo especial de conceptos supremos que sirven para clasificar a los entes. Este es uno de los puntos en donde la lógica y la metafísica colindan, lo cual no debe parecer extraño, desde el momento en que hemos definido el concepto en función de su contenido, que es una esencia real, propia de un estudio de metafísica. En síntesis, las categorías son conceptos cuyo contenido es una esencia que se aplica por igual a un número muy extenso de entes. Las categorías en su conjunto abarcan la totalidad de los entes. Por encima de estos conceptos solo están los trascendentales. Nótese la diferencia con el concepto cotidiano de categoría. Generalmente se emplea esta palabra para clasificar alguna cosa o persona que posee un valor especial. Por ejemplo, un cine de categoría. Más adelante veremos con mayor claridad esta observación que ahora hacemos de pasada. Las categorías, precisamente, por ser los conceptos supremos, no admiten una definición rigurosa, sino solo una descripción o una ejemplificación. Debido a esta oscuridad en la raíz misma de los conceptos supremos, se explica que se hayan hecho varios intentos de sistemas de categorías, todos ellos igualmente criticables. El más famoso entre estos sistemas es el de Aristóteles, que vamos a explicar enseguida. Aristóteles trata este asunto en dos lugares de su obra, el Organon y en el último libro, y en el libro 5 de la Metafísica. Las categorías según Kant y Kierkegaard. Por su parte, estos autores han intentado otros tipos de categorías, con un sentido un poco diferente, como se verá. Kant, al negar que se pueda conocer la cosa en sí, tampoco podría intentar hacer una clasificación de las cosas en sí. Sus categorías, por tanto, son intramentales, son formas a priori, que se implementan en la materia del conocimiento, y determinan las distintas clases de juicios que se puedan realizar. Distingue 12 categorías,
como la unidad, la pluralidad, la totalidad, etc. Y por tanto, 12 tipos de juicios. En el otro extremo, Kierkegaard también intentó un sistema de categorías, pero referente solo al hombre, no para clasificar a los distintos tipos de hombres, sino para determinar el modo de ser como reto del hombre, de su existencia. Por ejemplo, las categorías de lo único, de la soledad y el secreto, del instante y la elección. Kierkegaard es, por esto, el precursor del existencialismo del siglo XX. 2. La sustancia y el accidente. Todos los entes pueden caber en estos dos conceptos supremos. O son sustancias o son accidentes. Por sustancia entiende Aristóteles todo aquello que existe en sí mismo. Nótese que no es lo mismo que sustancia en física o en química, pues la sustancia de Aristóteles también abarca lo espiritual. En oposición está el accidente, que es todo aquello que para existir necesita estar en otro, en una sustancia o en otro accidente. Por ejemplo, un hombre, un animal, una planta, un mineral, Dios, etc., son sustancias. En cambio, los pensamientos, las cualidades, las cantidades, las relaciones, las acciones, etc., son entes. Recuérdese que ente es todo lo que existe o puede existir, que solo pueden existir adheridos a una sustancia. En efecto, las ideas no existen por sí mismas, solo en la mente del sujeto que las piensa. La cantidad en sí misma nunca se da, solo existe como propiedad de alguna sustancia material. Las acciones tampoco se dan en sí mismas, son operaciones ejecutadas por un sujeto o sustancia. La etimología de estas dos palabras puede ayudar a entenderlas mejor, pero también han dado lugar a confusiones, como se verá en la letra pequeña. La palabra sustancia indica que está por debajo de algo. Es como el receptáculo de todas las modificaciones que van sucediendo. En cambio, accidente viene del verbo accidere o suceder. Es lo que le sucede a la sustancia. Con esto ya se puede entender la concepción aristotélica. Los cuerpos en general están compuestos de sustancia y accidentes. La sustancia es lo que permanece a lo largo de los cambios transcurridos. Los accidentes son las modificaciones que van aconteciendo a la sustancia. Por ejemplo, Pedro es una sustancia que permanece él mismo, sustancialmente, a pesar de los cambios que va sufriendo con el tiempo. Crecen conocimientos, virtudes, tamaño, edad, etc. Todos ellos son cambios accidentales. Son diversos accidentes que va adquiriendo o dejando Pedro sin que su sustancia deje de ser la misma. Pedro es el mismo, sustancialmente, a pesar de que no es el mismo, accidentalmente. Discusiones en torno a la sustancia y el accidente. A. A través de la historia de la filosofía existe una fuerte discusión de estos conceptos. Por ejemplo, los suarecianos contra los tomistas. Y por otro lado, los empiristas, como Locke, Berkeley y Hume, contra los racionalistas, como Descartes, Spinoza, Leibniz. Los tomistas defienden la distinción real entre sustancia y accidente. Los suarecianos dicen que solo hay una distinción mental. Los racionalistas le dan demasiada importancia a la sustancia y confunden los accidentes. En cambio, el empirismo
atiende principalmente a la realidad fenoménica de los accidentes, hasta llegar a negar la realidad de la sustancia. No es del caso dar aquí una respuesta detallada a estas controversias. Sin embargo, podríamos puntualizar de la siguiente manera. B. De acuerdo con Corrett, obra citada, página 190, el ente, en cuanto que queda puesto y determinado originalmente por los principios ser y esencia, se llama sustancia en el lenguaje de la filosofía tradicional. Accidente se llama a una realidad ulterior que adviene a la sustancia, pero que la trasciende y la determina ulteriormente. Todo ente o es sustancia o es accidente. No hay término medio. Y tampoco habría por qué negar alguna de las dos. C. Los tomistas insisten en la distinción real de la sustancia y el accidente. Aquí está, en el fondo, la terrible discusión que ha distanciado estas dos posturas cada vez que tratan de llegar hasta los últimos fundamentos, como en la teoría del acto y la potencia. Veamos, en cambio, cómo expone un comentador moderno esta distinción. Una sustancia es aquello de lo que decimos primariamente que existe y que no es predicado de algo distinto. Los accidentes son modos como se revela sustancia. Estrictamente hablando, es la sustancia lo que cambia, pero cambia accidentalmente. Los cambios no tienen lugar en torno a un núcleo inmutable llamado sustancia. Es esta misma la que cambia. Revisar Copleston, El pensamiento de Santo Tomás, Fondo de Cultura Económica, México, 1960, páginas 90 y 92. Es que, por principio de cuentas, no habría que exagerar la etimología de la palabra sustancia hasta llegar a concebir el accidente como una especie de aditamento de la sustancia. Eso es sustancializar el accidente, concebirlo como una especie de sustancia disminuida. D. A pesar de esta mala concepción de la sustancia y del accidente, es como el empirismo se queda con esos accidentes sustancializados y percibidos directamente por los sentidos. Así, ya no encuentra ninguna necesidad de concebir una sustancia de fondo. En realidad, el empirismo subsumió la sustancia en los accidentes. Por otro lado, Descartes definió las sustancias en función de accidentes, la sustancia material en función de la extensión y la sustancia espiritual en función de la acción de pensar. El racionalismo de este autor también ha confundido los dos planos. En resumen, y tratando de tomar lo positivo de cada corriente, sustancia y accidente se distinguen perfectamente como conceptos suarecianos. En la realidad, sustancia queda invariante, mientras cambia los accidentes. Esto es distinción real de los tomistas. Lo primordial es la sustancia, en los racionalistas, pero solo percibimos sensiblemente los accidentes, según los empiristas. Es decir, la sustancia es la que se manifiesta por medio de sus accidentes fenoménicos. Consúltese Raymaker, La filosofía del ser, páginas 258 a 284. Clases de sustancias y de accidentes. La sustancia puede considerarse en dos planos. Sustancia primera es el ente individual y determinado por accidentes reales, que no pueden ser predicado de ningún otro. Por ejemplo, Sócrates. Sustancia segunda es la esencia universal obtenida de lo individual por abstracción y predicable de la sustancia primera.
como en el caso de hombre. Confróntese Prager, Diccionario de Filosofía, Herder. Posteriormente veremos también la diferencia entre dos tipos de accidente, el metafísico y el lógico. Aquí hemos tratado solo el accidente metafísico, cuyas especies se explican enseguida. 3. Los 9 accidentes aristotélicos. Falta precisar un poco mejor en qué consiste cada clase de accidente. Las sustancias ya han quedado divididas en el árbol de Porfirio, como espíritus, minerales, vegetales, bestias y hombres. Aristóteles distingue 9 accidentes, aunque a veces omite algunos de ellos que, como se verá, no son de tanta importancia. En cambio, los 3 primeros nunca son omitidos por ningún autor. Ellos son cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, tiempo, lugar, situación y pertenencia, o hábito, según las traducciones ordinarias. Para explicarlos es conveniente partir de un ejemplo concreto. Una persona cualquiera, en este caso Pedro, como sustancia, puede poseer los 9 accidentes, como se indica a continuación. A. Pedro es alto, gordo, ancho de hombros. Estos calificativos pertenecen al accidente cantidad, que indica en general todo aquello que puede dividirse en partes. Aquí tenemos todo el campo de las matemáticas. B. Pedro es justo, honrado. Se trata ahora del accidente cualidad, que indica algo estimable o desestimable en la sustancia. C. Pedro es jefe de tal institución. El accidente relación nos expresa una conexión entre dos sustancias, o entre una sustancia y un accidente, o entre dos accidentes. La paternidad, por ejemplo, es una relación que liga a padre e hijo. Entre los conceptos que tenemos en la mente hay ciertas relaciones, que son las que se estudian en lógica. D. Pedro trabaja, canta, camina. Se trata del accidente acción. En general, los verbos indican la operación que está ejecutando el sujeto. E. Pedro es amado, es castigado. El accidente llamado pasión indica algo que se recibe por el sujeto. Esto se entiende muy bien en gramática cuando se vuelven las oraciones por pasivas. Aquí nos indica que la pasión como una fuerza del apetito sensible, como en psicología. F. Pedro tiene 30 años. Es el accidente tiempo, que indica una permanencia en la existencia. G. Pedro está en Guadalajara. El accidente lugar nos indica la ubicación de la sustancia. Costado. Se trata del accidente situación, llamado sitio en otros manuales, y nos indica la disposición de las partes en un mismo lugar. Y Pedro tiene un sombrero, riquezas, un traje nuevo. Es el accidente pertenencia, o también hábito en otros libros, y nos indica el hecho de que la sustancia posee algo externamente. No confundir con cualidad, que es una posesión intrínseca a la sustancia. En total son, pues, 10 categorías, una sustancia y 9 accidentes. Tal es el sistema propuesto por Aristóteles. No han faltado críticas, sobre todo, a los últimos accidentes que aplica este autor. Sin embargo,
Nótese la utilidad que en su conjunto prestan, sobre todo a la persona que se propusiera hacer una descripción de un objeto o de un personaje. Bastaría que siguiera cada uno de esos 9 accidentes como lineamiento general de su descripción, y con ello se garantizaría una totalidad de aspectos logrados, que difícilmente conseguiría en otra serie de categorías.